Perspectivas y testimonios. Crisis en la educación pública superior. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro reunido acá con Fabián Villamizar, y estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, y con Ervin Solano, estudiante de Tecnología Deportiva de las Unidades Tecnológicas de Santander. Muy bien. Fabián, en su opinión, ¿qué situaciones han provocado el problema existente en el presupuesto para la educación superior en Colombia? Bueno, pues el problema de la financiación radica en la misma ley, en la ley 30, cuando se establece que la financiación va a partir de una base a partir del año 93 y que va a aumentar de acuerdo al IPC, el índice de precio al consumidor. Como si el gasto de las universidades aumentara lo mismo que aumenta el precio de los productos de la canasta familiar. Fabián, pero digamos, ¿cuál es la relación en sí del IPC con eso? Bueno, No, exacto. No, o sea, eso es lo que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la relación del IPC realmente con los gastos de la universidad? Es porque el presupuesto de la universidad es base desde el 93 y ese presupuesto aumenta de acuerdo al IPC. Pero los gastos de la universidad no son los gastos de la canasta familiar, por ejemplo, sino gastos en tecnología, que muchas veces aumentan más que lo que aumenta el índice de precio al consumidor. Además que en este aumento no se tiene en cuenta el aumento de cobertura. Acá solo se tiene en cuenta el aumento del valor agregado, de las cosas, de la inflación. Pero el aumento de la cobertura que en estos 28 años desde que está esa ley ha sido en más de 600.000 estudiantes, no se tiene en cuenta. bien, por su parte, Ervin, ¿qué cree usted? ¿Cree que la mala administración de las universidades públicas por parte de los directivos han propiciado esas situaciones que están presentando actualmente con el presupuesto de las universidades? Sí, claro, digamos, el artículo 132 de la ley 30 nos habla de equidad en la repartición de los recursos para las instituciones de educación superior públicas. Digamos, mientras hoy encontramos instituciones, dinero institucional como el de la Asamblea Departamental, que digamos va a las universidades, a las instituciones de educación superior, valga la redundancia, pues encontramos que hay una mala distribución, una mala administración de estos recursos, ya que encontramos hoy, digamos, la Universidad Industrial de Santander, un aporte de 20.000 salarios mínimos por parte de la Asamblea Departamental, y tiene la Universidad Industrial de Santander más o menos 23.000 estudiantes. Y en las unidades tecnológicas de Santander, donde hay una cantidad proporcional de estudiantes, pues encontramos un aporte por parte de la Asamblea de 8.000 salarios mínimos. Entonces, digamos, se pasa por encima o se pasa por la galleta, como decimos nosotros, el artículo, y por supuesto es por la mala administración que hoy instituciones de educación superior tienen que autofinanciarse para seguir pues existiendo y compitiendo dentro del sistema educativo. ¿Usted quiere decir que cada, cada universidad pública debe recibir la misma tarifa de aporte de parte del Estado? Es que digamos, la administración eh, que tienen las universidades públicas hoy en día, y a través del desfinanciamiento que ha tenido, que vienen teniendo las universidades públicas hace mucho más de 10 años, pues las ha llevado a que a través de la venta de servicios y el alza del precio en las matrículas, pues tengan que suplir esas necesidades que el Estado colombiano eh, se ha desentendido, pues. Bien, Fabián, ¿desde hace cuánto tiempo se ha presentado esta problemática? ¿Cuáles han sido esas causas? ¿Desde hace cuánto tiempo se está dando todo esto? Pues el problema está desde el 92 que sancionan la ley. Lo que pasa es que cada vez es más grave, pero siempre ha existido ese déficit de financiación a las universidades y que cada vez esto pues es mayor. Además de que pues con base a eso muchas veces se aumentan los impuestos como en la reforma tributaria del 2016 que se aumentó del 16 al 19%. Y la El posible reforma problema que va a ser y otra, exacto, que se pero el propuso. problema es que muchos de esos recursos no, o sea, como hay un hueco, entonces hay que generar otros nuevos recursos para ese hueco. Pero muchas veces esos recursos no son destinados de la manera que deben ser a la base presupuestal de las universidades, sino como en la reforma tributaria del 2016 se fue para el ICETEX.
Entonces uno dice, bueno, nos aumentan un impuesto para tapar el hueco de la desfinanciación, pero entonces resulta que no se lo dan a las universidades, sino se lo dan al ICETEX o al FINDETER. Bien. Pero esa de financiamiento, vamos, ¿a dónde, hemos dicho, para solucionar ese financiamiento, a dónde debería estar dirigida ese dinero? ¿Exclusivamente a las universidades públicas o a qué otros organismos que pueden ayudarles a ustedes a refinanciarse ustedes mismos? Por ejemplo, ¿usted qué opina, Erwin? Es que la ley 1819, que fue la última reforma tributaria de 2016, que crea una base de 0,5 porcentual de la reforma tributaria que va a las instituciones de educación superior, en este momento está yéndose directamente al ICETEX y no a la base presupuestal. Entonces, mientras nosotros, digamos, en este momento estamos pidiendo presupuesto para saldar un déficit fiscal, a través de ese 0,5 porcentuales, podría ir, digamos, este dinero inyectado a la base presupuestal para aumentar la oferta. Muy bien, Erwin, usted, en su opinión y experiencia, ¿qué situaciones son las que más han afectado a los estudiantes por esta situación con el presupuesto a las universidades públicas? Pues nosotros hemos venido evidenciando una deserción estudiantil bastante preocupante en los últimos 2 años. ¿Por qué cree que se debe esa deserción? Digamos, yo entré a las unidades tecnológicas de Santander en 2014 pagando 749.000 pesos de matrícula. Hoy, 4 años después, estoy pagando 1.250.000 pesos. Nosotros hacíamos unos estudios con unos compañeros y encontrábamos una deserción de 7.000 estudiantes en 2 años. Para 2016 éramos más o menos 22.800 estudiantes. Hoy en las unidades tecnológicas de Santander hay un poco más de 16.000. Es un fuente de descenso en la cantidad de estudiantes. Todo eso es debido a la parte económica, me refiero, los golpeó muy fuertemente esa subida en las matrículas. Claro, claro, porque digamos el estudiante de las unidades tecnológicas de Santander tenía una particularidad y era que era un estudiante que trabajaba y estudiaba, digamos ante digamos el contenido de las materias y como tal, pues como se da la educación tecnológica, pues nosotros encontramos eh, que las materias de contenido teórico se han venido recortando para meter materias con más contenido práctico. ¿Esto qué ha hecho? Que el estudiante pues encuentre, digamos, un modelo de educación que no es atractivo, que no satisface en nada, digamos, sus perspectivas de educarse, de formarse para salir a la sociedad, hacer algo y pues, digamos, la canasta familiar aumenta, eh, eh, digamos, a nivel anualmente, que digo, y pues esto hace que el estudiante tenga que trabajar y pues digamos no vea en la propuesta educativa o en el proyecto educativo un futuro claro. Y pues a raíz de esto es que hemos venido viendo de que pues claro, el problema es financiero y esto ha hecho que pues cada vez más estudiantes encuentren la educación menos atractiva y encuentren en la oferta laboral pues más estabilidad económica. ¿Qué quiere decir que al haber más materias de contenido práctico, eso ha causado un rechazo por parte de los estudiantes? Sí, claro, eso viene inmiscuido en lo que es el, la intención del gobierno de tercerizar la educación. La misma Pero, ley 30 nos habla ya de algo que se llama la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, por eso encontramos hoy en las instituciones tecnológicas formación para eso, para el trabajo, más no para la formación de sujetos íntegros que puedan salir a la sociedad a contribuir realmente en términos de la construcción de esa sociedad que nos estamos pensando nosotros hoy desde las aulas.
Sin embargo, yo tengo entendido que las unidades tecnológicas también tienen inversión privada, ¿no? Porque eso es semi pública, ¿no? Sí, pues precisamente llega una pregunta que digamos, queremos hacer la claridad hace mucho tiempo acerca de pues este término semipúblico o semiprivado. Y es que pues dicho término no existe. O sea, en carácter económico o es público o es privado. Pero nosotros presentamos en el papel un carácter público, evidentemente, de la institución, pero en la práctica y administrativamente, pues, una dinámica totalmente privada, ya que, pues, como lo acaba de mencionar, estamos pagando 1.200.000 en una institución de educación superior de carácter público. Las unidades tecnológicas siguen siendo instituciones de carácter público, pero digamos, entonces la parte privada, en qué se basa? ¿No aportan ningún capital o tecnologías? ¿Qué hay allí para tratar la parte privada? ¿Qué es lo que hace la parte privada en cuanto a a las unidades tecnológicas? Ahí lo que se genera institucionalmente son un tipo de convenios en los que pues claramente vemos intereses de empresas transnacionales o multinacionales incluso, pues que vienen a mirar cómo pueden inyectar presupuesto a la institucionalidad para que la institucionalidad sea la que, digamos, lleve en términos de publicidad o lleve en términos, pues, de mismo, pues sí, la mayoría de veces se da en publicidad. ¿También puede generar investigación para las multinacionales? Sí, claro. Digamos, acá en la UIS existía un convenio antiguamente con Ecopetrol que pues digamos, salida de muchos compañeros que estudiaban acá el programa de petróleos y en las unidades, digamos, esto se daba más, era con el deporte. Digamos, las unidades tecnológicas de Santander es débil en investigación, no hay plata, pues con qué más, con qué vamos a investigar. Éramos fuertes en deportes y pues se dieron unos convenios con Minesa, transnacional, que pues hace poco, como vimos, tenía como objetivo el páramo de Santurbán y pues ellos patrocinaban los viajes de los deportistas, patrocinaban la hidratación de los deportistas, los uniformes y pues ahí veíamos pues claramente cómo por parte de la institucionalidad de una u otra manera se legitimaba pues la imagen de dichas empresas que digamos en nada contribuían realmente porque mientras inyectaban pues yo creo que un rubro de dinero que es poco realmente para lo que se podrían llevar con el páramo de Santurbán para patrocinar el deporte en las unidades tecnológicas de Santander que competían en Ascun, que tenían campeones en los Juegos Ascun, en los Juegos Universitarios Ascun, pues deja mucho que pensar. Y pues lastimosamente esa es la inyección privada que estamos viendo hoy en la educación, pues preocupa bastante la vaina. Prácticamente están inyectando, pero para cumplir sus propios intereses, para no de pronto no tener que pagar más impuestos. Es una de las principales razones por las que esas empresas vienen a invertir en el sector público, ¿no? Sí, claro, ahí hay algo que dejar muy claro y es que los intereses son meramente económicos. No hay ningún tipo de proyección, digamos, en términos de lo que debería proyectar la universidad o las instituciones de educación superior, sino vemos objetivos o fines totalmente mercantiles. Prácticamente no hay una proyección social por parte de esos convenios hacia la universidad, ¿cierto? No existe ningún tipo de proyección social, solo intereses económicos. Bien. Por otra parte, Fabián, ¿usted qué opina? La misma pregunta, pero respecto a los profesores. ¿Cómo ha afectado eso a los profesores? ¿En qué, digamos, en sus dinámicas de clase, de pronto en sus vidas? ¿En qué ha afectado a ellos? Bueno, lo que pasa es que frente al modelo de contratación de los profes hay dos formas, los que, como lo mencionaba Erwin ahorita, los profesores que son hora cátedra y los profesores que son ocasionales, a diferencia de los profesores que son planta.
¿Qué pasa? Que estos profesores que son ocasionales hora cátedra solo se dedican a dictar clase y solo le pagan por eso. Muchas veces estos profesores no tienen ni siquiera oficinas y no pueden desarrollar labores investigativas ni de proyección social, ni le van a pagar por hora de atención a estudiantes. Además que el valor de la hora muchas veces es un valor muy bajo. Entonces, digamos, ya si el profesor quiere atender al estudiante, ya es como voluntad propia de él. No existe una reglamentación que le diga que también debe dar un apoyo al estudiante en sus materias. Exactamente, o sea, ya para poder tener tutorías muchas veces, sobre todo en los cursos de ciclo básico, que son muchos profesores cátedra, esto es necesario que tiene que ser por voluntad del profesor y lo hace de manera gratuita. Cuando usted, Además de cuando que usted no, dice, perdone Fabián, del ciclo básico, ¿a qué materias se está refiriendo? ¿A qué cursos se está refiriendo? lo que pasa es que hay cursos como por ejemplo en las ingenierías que tienen materias que vemos todos, ¿sí? Y asimismo hay materias que ve mucha gente y son materias que necesitan mayores profesores. Entonces esas materias de ciclo básico son las materias que ven muchas carreras iniciando en su segundo o tercer semestre y que ven otras carreras. Vamos a estar hablando de cálculo uno, álgebra lineal, por ejemplo. Exacto. Y entonces muchas veces las materias que ven muchos estudiantes se quedan sin atención porque el profesor no le pagan por atender, además de que muchas veces no hay una oficina pues, donde pueda atender unas condiciones mínimas. ¿Y qué pasa? Que cada vez como la plata para sostenimiento viene siendo menos porque hay un hueco financiero, entonces cada vez la proporción entre docentes planta y docentes cátedra va mermando. Muy bien, Fabián. Aparte de esos fondos que ya son insuficientes para que el profesor pueda desempeñar sus funciones, ¿qué otras situaciones son las que más le afectan? Bueno, lo que pasa es que, y de hecho de cómo afecta a la universidad lo de los profes, es que cada vez hay menos, o sea, la proporción entre profes, porque siempre han existido los profesores cátedra, pero entonces cada vez aumenta más la cantidad de profesores cátedra y disminuye la de los profesores planta, que son los que investigan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez son menos los profesores que investigan en la universidad. Cada cosa tiene su papel en la sociedad. El papel de las universidades es producir conocimiento. ¿Y cómo se produce conocimiento? Se produce investigando. ¿Quién hace eso? Los profesores con los estudiantes, pero solo los profesores planta son los que desarrollan esa labor investigativa. Y con el tiempo hemos llegado, en este momento la Universidad Industrial de Santander tiene 30% de profesores planta y 70% de profesores cátedra. O sea, Quiere decir que menos de la mitad de los profesores de la Universidad Industrial de Santander son los que investigan. Entonces, ¿qué tipo de universidad es la que tiene menos de la mitad de profesores desarrollando conocimiento? ¿O para qué es esa universidad? y obviamente esa parte es una causa de que pues Colombia a nivel Latinoamérica es uno de los países que menos tiene investigación, producción de investigación, ¿cierto? ¿O qué opina usted, Erwin? No, pues ahí hay un elemento, digamos, también que se encuentra y es que la ley 12, sí, no me acuerdo bien, la ley 1279, sí, el decreto 1279 que se crea en 2002 con el ánimo de, digamos, brindar estímulos económicos a los profesores que investiguen, que publiquen artículos. Hoy lo hemos recortado a través del mismo recorte del presupuesto de Colciencias. Y ahí por eso, digamos, evidenciamos que pues un país que recorta el presupuesto de investigación, pues qué avance en términos de ciencia y tecnología pues va a tener, ¿no? Y con eso pues obviamente ya va a afectar su economía también. Como se limita la competitividad del país en todos los mercados o incluso en el bienestar de las personas del país, ¿no es cierto? Claro, es que mientras hoy vemos que las universidades públicas específicamente dan pasos lentos y avanzan un poco en términos de investigación, pues vemos que de las 286 instituciones de educación superior que hay, pues son muy pocas las que investigan, ya que la mayoría de estas se autofinancian a través de la venta de servicios y el precio de las matrículas de los estudiantes. No tienen dinero para investigar porque el Estado no reconoce, digamos, a las instituciones técnicas y tecnológicas dentro del presupuesto estatal. Pero digamos, las universidades también ofrecen servicios a las empresas, digamos un análisis de un terreno y eso.
Eso todavía, pues, los recursos obtenidos de ese servicio todavía siguen siendo insuficientes, ¿cierto? Pues las universidades públicas, digamos, en ese sentido, pues sí podría, digamos, vender como servicio, digamos, esa producción del conocimiento que es, digamos, lo que interpreto con la pregunta, pero hoy conocemos como venta de servicios, digamos que en las instituciones de educación superior hayan consultorios de odontología, consultorios médicos, consultorios, cuando, digamos, el bienestar institucional debería ser quien garantice esos derechos del estudiante a través de unos recursos propios de bienestar institucional y no, digamos, financiándose por medio de un porcentaje del precio de las matrículas. Entonces esa venta de servicio hoy la encontramos con que con la misma plata de nosotros tienen que pagarle al doctor para que trabaje todo el día y atienda a los estudiantes, tienen que pagarle a la fisioterapeuta para que esté todo el día en la oficina y atienda a estudiantes, mientras las condiciones mínimas, digamos como los comedores y como cosas similares, que sean, digamos, en términos de lo que es lo que consideramos nosotros la dignidad educativa, que son, digamos, ese conjunto de mínimos que deberíamos tener todos para que nuestro proceso de formación se pueda dar de manera íntegra. Entonces, eso cada vez va afectando incluso a la hora de la deserción de los estudiantes. ¿Eso se puede afectar también esa parte? ¿O se da ese caso acá en las universidades públicas? Fabián, ¿qué opinas de esa situación? Pues digamos que sí, la deserción de los estudiantes es bastante alta y por muchos factores. Sí, un factor es que, pues, digamos, muchos profesores no tienen una pedagogía clara y hay materias que son coladeros, o sea, no es por uno justificar, pero hay que decirlo que acá han habido materias ¿A qué se refiere donde con coladeros en ese sentido? son materias que pierden una gran cantidad de gente, que normalmente los cursos de esas materias están llenos de gente que la está viendo por segunda, tercera o hasta cuarta vez y que normalmente solo va a un curso, o sea, de 3 o 4 cursos, solo hay un curso de los que la están viendo por primera vez, de los cuales muchas veces hasta el 80% llega a perder la materia. Entonces son materias de bajo rendimiento y de alta pérdida que causan bajo desempeño. Y eso es uno de los índices de deserción, además de las situaciones socioeconómicas que son bastante cambiantes para el estudiante estrato 3 2 y 1 y sobre todo con las medidas económicas que vive teniendo este país. Entonces eso es otro detonante para eso. Y Fabián, volviendo al tema de los profesores, esa falta de metodología puede ser provocada igualmente por las condiciones que tienen los profesores para ejercer su labor. Exacto, pero también por la manera como están educando a los profesores. De hecho, vimos que hace poco hicieron una reforma a al cómo deben ser los pensum, los planes de estudios de las carreras de licenciatura y cada vez cómo se va más en detrimento de la educación de licenciatura. De hecho, se recortaron 111 programas de licenciatura. Entonces, pues eso también se da porque las reformas a nivel de educación, pues cada vez vienen más en detrimento de esos programas. No estamos formando educadores que realmente enseñen a pensar, sino simplemente que transmitan conocimiento. ¿No? Ya no hay un profesor, un licenciado en matemáticas, sino un ingeniero editando la clase. Se puede decir de manera. De cierto modo, pues sí, de hecho, y es una problemática que tiene también la educación básica, y es que cualquiera puede llegar a dictar matemática o física, o sea, usted solo tiene que tener un título de profesional y pasar un concurso, o sea, el día que yo me gradúe de ingeniero, pues podré presentarme a dictar matemáticas. Pero aparte que pasa así en lo real, pues también que cada vez se va recortando más contenido de didáctica y de profundización, por ejemplo, en matemáticas, eh, por meter, por ejemplo, más inglés, que son cosas que uno dice, bueno, si bien es importante el segundo idioma, pues más importante las materias de contenido académico de la misma carrera. Entonces, esas reformas también han afectado bastante en la calidad de nuestros profesores y que claramente va a repercutir en la calidad del estudiante. Muy bien. Y muchachos, para ambos, Ervin, Fabián, muchísimas gracias por su tiempo. Claramente necesaria la correcta financiación de las universidades públicas en Colombia, pues porque tú sabes, es necesario
para un país subdesarrollado como Colombia, que la educación sea de calidad para que, no sé, pues disminuya la pobreza, eh, todas esas cosas que hacen que un país sea tenga mejores condiciones de vida. Entonces creo que el paro es completamente necesario, creo que el gobierno está siendo muy mezquino. Universidades públicas como el gobierno no invierten muy bien la plata en lo que es la educación. Últimamente, en los últimos años, pues, Colombia ha estado invirtiendo en muchas cosas, pero no principalmente en lo que es importante para que el país crezca, como lo es la educación. Dice mi compañero sobre la educación pública y la actualidad. Yo puedo decirles de manera personal que el gobierno nacional no solamente debe apoyar en el sentido económico, sino en la parte de evolución de la educación, por lo que vemos en la crisis en la actualidad, dado que el Ministerio de Educación no ha recibido los recursos y el aumento que requieren los estudiantes en la actualidad para aumentar. Por lo que vemos ahorita la situación como la vemos en Santander con la universidad pública, que es la UIP, entró en paro, dado que los recursos que recibían ya no son suficientes para llegar al fin. Personalmente creo que la educación pública en Colombia de momento está estable. Se puede decir que ha mejorado en los últimos años, pero creo que el presupuesto que destina el gobierno actualmente se puede mejorar, se puede invertir en nuevos recursos, en mejorar las instalaciones de las universidades públicas y de los colegios públicos para tener un mejor desarrollo de los estudiantes que pueden realizar innovaciones tecnológicas que acerquen más a la globalización actual que está viviendo el mundo. Que actualmente el gobierno debería invertir más en ella, debido a que la inversión que hay en Colombia sobre ella es muy baja. Entonces yo creo que debería quitarle porcentajes a otras cosas y agregarle más porcentaje al apoyo en la educación pública, debido a que en Colombia, si miramos, las mejores universidades son públicas. Y pues muchas veces la gente que accede a ella es de bajos recursos, entonces yo creo que deberíamos apoyar un poco más esta educación. Que lastimosamente vivimos en un país en el que a los gobernantes no les interesa ni les conviene que el pueblo se eduque, porque saben que un pueblo ignorante es fácil de dominar. Un país en el que las personas siguen creyendo que la educación es un privilegio para unos pocos y que no lo consideran importante. Un país en el que vale más un partido de fútbol que disfrutar de leer un libro. Un país en el que se solidarizan con la violencia hacia los estudiantes de otros países como Venezuela, pero siguen tratando de vándalos y guerrilleros a los que salen a protestar y reclamar un derecho para todos. Un país que le apuesta a la guerra y deja a un lado la educación, la tecnología, la investigación, la recreación y la cultura. Lastimosamente tenemos un sistema de educación que fracasa, en el que el estudiar es proporcional al poder adquisitivo, en el que se te juzga por no destacar en determinada materia dejando a un lado las demás habilidades. Un sistema de educación superior en el que se entra por medio de una prueba estándar sin tener en cuenta la actitud y aptitud del aspirante, en el que es común que los estudiantes se conformen con apenas pasar, estudiando únicamente para las pruebas y sin importar la calidad del aprendizaje real. Definitivamente vivimos en un país que está destinado al fracaso y la miseria.